Parece que nos hacemos o más ricos o menos pobres, no necesariamente es lo mismo. Quizás los muchachos aquí puedan confirmarme ese dato. La Oficina Nacional de Estadística, de la Oficina Nacional de Estadística, ha puesto ayer en relieve o ha hecho de conocimiento público los resultados del Boletín de Estadísticas Oficiales de Pobreza del año 2022, donde se supone que ahí se revela la condición en la que se encuentra República Dominicana, según regiones, según zonas, frente al resto de la población. ¿Qué ocurre? Bueno, dos sorpresas. La primera es, y la menos conflictiva, es que en la región Osama, que incluye a la capital, dice la nota, en la metodología de 2012 era la segunda localidad con mayor porcentaje de pobreza y es la macrorregión con mayor incidencia, contabilizando el 34% de la realidad, 34% de la pobreza general. Eso, evidentemente, ahora varía un poco y ahora se convierte en la tercera demarcación con mayor, se mantiene en la segunda posición con mayor índice de pobreza, pero pasa a ser muy cercana al tercer lugar. Eso a mí en modo alguno me sorprende porque se supone, ¿verdad?, que la mayor masa monetaria se encuentra precisamente en las zonas circundantes a la capital. Claro. Pero por otro lado, dice el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que es quien tiene a cargo este proyecto de información, que la metodología varió y que ahora para ser calificado como pobre se necesita tener ingresos por debajo, en una familia de promedio 3 personas, ingresos por debajo de 22.176 pesos. A mí me parece eso, que es una cifra en modo alguno fuera de orden, sobre todo por lo siguiente, porque ahí se contabiliza, y si puede bajar aquí, señor director, ya para seguir abordando el tema, ahí se contabiliza que una buena parte de la población no es pobre porque recibe ayuda del gobierno. Bueno, si usted recibe ayuda del gobierno, usted está cualificado en la mayoría de los casos como una persona pobre. Por ejemplo, dice que más de 456,000 personas dejaron de estar en situación de pobreza por las transferencias gubernamentales, por el programa de alimentación estudiantil y las transferencias monetarias. Es que se están adentro porque son pobres. Eso no elimina pobreza. O sea, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, planteándolo así, lo que pone sobre la mesa es un dato que no sirve absolutamente para nada. En términos de análisis, si usted me dice de entrada, si de entrada usted me plantea que usted deja de ser pobre una vez usted recibe ayudas del gobierno en X cantidad. Yo creo que eso es un craso error, porque ahí lo que hay no es una anulación de la pobreza, sino es prácticamente sedar en términos económicos a una parte de la población, anestesiarla para que se entienda que ellos no es que son ricos, pero tampoco que son pobres, y eso no es verdad. Sobre todo porque fíjense la calificación. Ellos hablan de que un hogar tamaño promedio de 3 personas se considera pobre si no alcanza 22.176 pesos. ¿Cuánto es eso? Estamos hablando de que usted es pobre, o sea, si usted tiene 7.400 pesos al mes, usted no es pobre. Por persona, cuando usted tiene 7.400 pesos al mes como ingreso, usted no es pobre. Y no debería ser, y eso no porque no alcanza ni para la mitad de la canasta básica. No es verdad que 7.400 pesos es rico para algo. Eso es una cuenta de un clase media en un restaurante. O sea, eso es una cuenta de un clase media en un restaurante. De esa misma familia de 3 personas, probablemente con eso no puedan comer en un restaurante. En un restaurante no, en su casa, entonces, ve con 7,000 pesos al supermercado. Pero yo me refiero a un día, a un evento. Él se refiere a un restaurante, entonces, nosotros hablamos de la canasta básica familiar. Ni siquiera. Entonces, ve con 7,000 pesos a un supermercado que no te va a dar para 3 días. Yo creo que ahí hay un tema que hay que analizar y que hay que analizarlo bien, dejando de lado las pasiones, porque estos son números. Claro. O sea, estos son números, y ojo. Y que si de ahí dependen muchísimas políticas públicas. Claro que sí, y si tú me cambias la metodología, no sé cuáles fueron las variaciones, eso ha de ser explicado, me imagino,
en el boletín íntegro, parto de lo que los medios reseñan hoy. Ya el fin de semana no podrá analizar más a fondo un informe que se supone tan completo como este. Cuando usted cambia la metodología, lo más natural es que haya una variación en el resultado. Por ejemplo, si yo salgo a preguntarle a 1000 jóvenes cuál es su deseo para los próximos 5 años y les salgo a preguntar a 1000 adultos mayores de 60 años o más, el resultado va a ser totalmente distinto, porque la muestra varía. Entonces, yo creo que aquí hay que hablar con claridad, hay que decir, bueno, bajo la modalidad actual pasa esto, pero bajo la modalidad anterior pasa aquello. Y sobre todo, porque estamos hablando de que entender que el gobierno entienda que dar subsidios significa sacar gente de la pobreza, ahí ya de entrada nos jodimos en la política pública. O sea, porque eso implica que nosotros vamos a tener que, de forma permanente, tener a un grupo de personas bajo el manto de un subsidio para poder garantizar que no sean pobres. O sea, no es una política de desarrollo, es una política parasitaria. Como he dicho 1000 veces, que el tema de los subsidios tiene que estar muy condicionado para que pueda convertirse en una política de desarrollo. Y eso es un tema que me parece el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo deberá explicar y profundizar. Ojalá aquí pudiera venir el ministro Pavel Isa Contreras y abundar sobre ese tema, porque estamos hablando de datos que conducen a un posible resultado erróneo y eso atrofiar cualquier posible política pública que de ahí parta.